Hoy vamos a hablar de estructura. ¿Qué es la estructura? Lo que está por debajo, lo que sostiene, ¿no? Nosotros no podemos comenzar a construir una casa por el techo, tenemos que construirla desde los cimientos. Y eso que está por debajo de todas las historias, cualquiera sea su forma, un cuento, una novela, una película, una serie, una obra de teatro, un acto escolar, todas las historias a construir, lo que tienen debajo es elementos que coinciden a lo largo de los siglos en distintas teorías a través de distintos autores que analizan las estructuras, pero que de alguna manera todos hablan de lo mismo. Desde Grecia, con Aristóteles en su poética y en su retórica, Aristóteles fundamenta, ¿no? Como elemento central la acción. Eso es en la retórica, ¿no? Como nosotros tenemos que describir a partir de la acción, porque los personajes se revelan sus intenciones, sus objetivos a través de la acción. Lo que no puede faltar es justamente lo que acabo de mencionar, el objetivo, que es el motor del personaje. Porque ¿de qué se trata una ficción? Una ficción se trata de ese momento en la vida del protagonista en que de repente algo cambia. Stanislavski, el padre del teatro, le llamaría un cambio de circunstancia, ¿no? El cine, la teoría del cine, le llamaría factor desencadenante. Ese factor desencadenante, que es el que estamos acostumbrados a identificar en los cuentos, sobre todo cuando dice, bueno, pasaba tal cosa, estábamos en tal lugar y de pronto, ese cambio intempestivo en la vida de este personaje nos permite ver ese momento en la vida en que se rompe la cotidianeidad y el personaje protagonista pasa de ese mundo ordinario, como diría Joseph Campbell, pasa de ese mundo ordinario a un mundo que le es ajeno, donde va a estar como pez fuera del agua, donde va a tener que cumplir pruebas, hacer misiones, pasar obstáculos. Eso es lo que hace avanzar la trama. ¿Qué es lo que nos atrapa a nosotros de las historias, de los cuentos, de las series, de las películas? ¿Qué es lo que nos atrapa? Que tenemos que saber qué pasa, ¿no? Que tenemos que ver a ver, ¿va a lograr o no lo que quiere? Y ese lograr o no tiene que ver con lo que lo mueve, que es un objetivo, que se despierta en el momento en que el factor desencadenante hace un cambio en su vida. Vamos a hablar un poquito de dos formas nuevas de narrativa. Una es el anime y otra es el sidequest. El anime, ¿qué es? Bueno, son dibujos animados, pero son dibujos animados muy particulares, creados por los japoneses, inspirados en los manga, que eran dibujos animados gráficos para ellos, originados a principios del siglo XX. ¿Qué particularidad tiene el anime? El anime, en primer lugar, es metaficción. Recuerdan que yo les había definido la metaficción como una mamushka, donde íbamos incorporando desde una ficción principal un montón de ficciones, unas dentro de otras. Bueno, el anime magistralmente incorpora mucha ficción una dentro de otra, tiene géneros y subgéneros dentro de la historia, manejan una gran cantidad de personajes, son muy largos, tienen muchos episodios, las acciones de los personajes son siempre extraordinarias, heroicas, crean mundos posibles, son muy populares entre los niños y los jóvenes y tienen una enorme calidad artística, además de la capacidad narrativa, ¿no? Esa potencia narrativa que tiene el anime. Y es un claro ejemplo de metaficción y de lo que se está consumiendo, digamos, actualmente. Después tenemos el sidequest. Bueno, el sidequest es otra cosa. Surgió como una forma de lenguaje y de narrativa derivada de los videojuegos. Un sidequest sería una misión secundaria, si lo tuviéramos que traducir. La particularidad que tiene es que esa misión secundaria no tiene que ver con la historia principal, en lo absoluto. Es más, su función es alargar la historia para que la persona siga jugando el videojuego y desorientarla, o sea, llevarla a otra parte para después siempre volver a la historia principal.
pero tiene esa particularidad, ¿no? O sea, son historias, ficciones dentro de esta ficción que no tienen absolutamente nada que ver con la historia principal y que aleja al participante, digamos, o al lector en este caso, de la historia principal para después traerlo de nuevo. Y justamente la semiótica, ¿no? El modelo actancial de Greimas es uno de los modelos de los que hablamos cuando hablamos de estructuras. Es cuando el personaje se convierte en un actante, por eso modelo actancial, se convierte en una fuerza, la fuerza 1, el protagonista, y la fuerza 2, el antagonista. Eso hace que el personaje necesite accionar en pos de algo que lo mueve, que necesita imperiosamente, que es de vida o muerte, que tiene mucho que ganar y mucho que perder por eso. Y que incluso eso lo va a llevar a encarnar un valor distinto al que encarna. Es decir, cuando una historia comienza, el personaje protagonista encarna algo, un valor, ¿no? El amor, el desamor, la guerra, la paz. Ese valor que encarna por los cambios, por la aventura, diríamos, el camino del héroe es un tipo de estructura. Hay otros tipos de estructura, pero hay uno que se llama el camino del héroe, de Joseph Campbell y de Vogler. Puedo recomendar en ese caso leer estos materiales, ¿no? El héroe de las 1000 caras, donde se habla de estructura. ¿Por qué? Porque se habla de lo que está debajo de las historias, que es lo mismo, que no cambia, a pesar de que las historias y los mitos, ¿no? Mitología comparada, a pesar de que los mitos parecieran totalmente distintos por la cultura a la que pertenecen, tienen de fondo etapas del camino que tienen que ver con la etapa de la maduración del ser humano, con la etapa del aprendizaje. Y Vogler toma esto para poder hacer las etapas del camino del héroe. Con lo cual todas las historias se terminan construyendo en distintas estructuras. Este es un modelo. Pero básicamente todos respetan aquello que dijo Aristóteles en su Poética. Principio, desarrollo y final. Lo que nos enseñan desde chicos, ¿no? En el colegio. Principio, algo sucede de pronto. Ese giro que hace pasar desde el principio al desarrollo nos lleva al momento donde justamente la palabra desarrollo, ¿de qué habla? Donde se despliega lo que ya sembramos. Si no sembramos, no tenemos que desplegar, porque no es que algo va a venir de afuera, sino que vamos a sembrar información, vamos a sembrar conflictos, y eso se va a desarrollar en el nudo, conflicto o desarrollo, como cada uno quiera llamarla, esa segunda etapa, para llegar a un final, donde el personaje va a haber aprendido algo y va a pasar al valor opuesto, sea positivo o negativo. Por ejemplo, si encarnaba la paz, la guerra, ¿no? El odio, el amor, o el amor, el odio. Sea positivo o negativo, va a sufrir un cambio que es irreversible. Esa es la estructura que está por debajo de todas las historias. Muchas veces dicen, escribo algo pero no tiene conflicto. ¿Qué quiere decir que no tenga conflicto? Que es como que no pasa nada, ¿no? Como que la atrapa. O cuántas veces vemos una película que uno dice, no pasa nada, no me atrapa. ¿Por qué? Porque está faltando ese choque de fuerzas, ¿no? La definición de conflicto es dos fuerzas que se oponen. Y ahí donde está el error de la construcción de la estructura. En que no hay conflicto, no. Por lo general, cuando hay un problema de falta de conflicto, lo que hay que rever son los objetivos de los personajes. Cuando yo me trabo en la escritura, lo que me sirve es preguntarme, ¿mi personaje sabe lo que quiere? ¿Qué quiere? Definiendo el objetivo, van a aparecer las acciones. Definiendo objetivo y acciones, van a aparecer los diálogos. Y convirtiendo ese personaje a través de sus acciones en una fuerza actante, es que va a encontrar su fuerza opositora, y a partir de allí vamos a tener una verdadera historia.